Bien, vamos a pasar al otro tipo de pérdida. Ahí está. El otro tipo de pérdida auditiva es la neurosensorial. En este tipo de pérdida es cuando se ve una alteración en el funcionamiento, pero del oído interno. ¿Ya? Su grado de complejidad puede darse desde leve hasta profundo. Puede deberse a la ausencia de las células ciliadas, que son las encargadas de transformar las vibraciones, recuerdan el sonido, en impulsos eléctricos. Vamos también a ver el video para que sea más visual. Oh, perdón, discúlpeme. Recién me doy cuenta que la traducción se movió. Vamos a ponerlo de nuevo. Ahora sí. Pérdida auditiva neurosensorial. De la banana, ¿no? Entonces, si un estudiante con pérdida auditiva quiere oralizar, necesita ayudas auditivas que amplifiquen el sonido y que lo mantengan por encima de la banana para que pueda escuchar y comience a hablar. Vamos a reconocer también un poco más sobre el audiograma, ¿sí? Aquí tenemos, vamos a hacer unos ejemplos de audiogramas. El audiograma es el diagrama que muestra visualmente el nivel de la pérdida auditiva de cada persona, porque todos tienen diferentes figuras, ¿no? Tenemos en este caso una pérdida auditiva asimétrica. No todos van a tener el mismo grado de pérdida auditiva. Por ejemplo, aquí tenemos la representación del oído derecho con un círculo rojo y el oído izquierdo con una X azul. En este caso, esta persona tiene una pérdida con un promedio de 55 decibeles, una pérdida moderada en el oído derecho y con un promedio de 110 decibeles en el oído izquierdo, una pérdida profunda, ¿no? Esta persona tiene una pérdida asimétrica, moderada en el oído derecho y profunda en el oído izquierdo. Con los correctos auxiliares auditivos va a ser capaz de amplificar sus sonidos y comenzar a hablar, sobre todo por su oído bueno, que es el oído derecho, donde tiene más restos auditivos, ¿sí? Otro ejemplo, vamos a ver el ejemplo con nuestro modelo lingüístico Alonso Teque, que nos va a comentar en su caso según su pérdida auditiva.
¿Sí? Perfecto. Muchas gracias por el pase. Quería comentarles acerca de mi historia personal y de la discapacidad. Sí, soy una persona sorda y quiero explicarles el porqué. Hace tiempo atrás, cuando yo tenía más o menos 8 meses de vida, perdón, mi mamá estaba pues con 8 meses ya en, en la barriga, ¿no? Estaba gestando ella. Dio a luz el primer mes, me comenta, de que respondía a los sonidos a los cuales ella emitía. A los 8 meses, mi mamá dejó a mi cuidado, perdón, al cuidado de mis primas, me dejó porque ella tenía que hacer labores de la casa. Bueno, mis primas, en una especie de juego, me soltaron y tuve un traumatismo. Me llevaron a los médicos y el diagnóstico no fue grave, ¿no? Les dijeron a mis padres que estaba bien, que no había ningún inconveniente. Al primer año ya yo estaba comenzando a caminar, mi papá me emitía algunos sonidos para llamar mi atención, a los cuales yo no respondía. Preocupado y sorprendido frente a esta situación, mis padres me llevan nuevamente al médico para que me haga otro diagnóstico. Y el diagnóstico pues fue en esa época que ya era una persona sorda, que tras este accidente había perdido pues la audición. A los 13 años, tiempo después, me hicieron una audiometría en la cual el diagnóstico, ¿no? A través de esta audiometría, en el audiograma resultó que tenía una discapacidad, una pérdida profunda. Esa sería mi historia. Muchísimas gracias. Gracias, Alonso, por compartir con nosotros y poder ejemplificar todo lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, en el caso de Alonso, si bien lo que hemos estado conociendo, él tuvo una pérdida auditiva prelocutiva antes de que comience a hablar y postnatal, porque fue después de su nacimiento, ¿no? Alrededor, como dijo, de los 8 meses. ¿Sí? Estamos haciendo un ejemplo de un audiograma en el caso de Alonso. Él tiene pérdida auditiva neurosensorial bilateral profunda. En su caso de él sí es simétrico, no como el caso anterior, porque ambos oídos tienen el mismo grado de pérdida auditiva. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí, para tener una atención temprana adecuada es importante conocer los signos de alerta. Entonces, en bebés, vamos a ver cuáles son los signos de alerta en bebés. Cuando hay bebés tranquilos, cuando dejan de balbucear alrededor de los 6 meses y ese balbuceo pasa a ser gritos. Los bebés no responden a su nombre, no voltean, no responden a sonidos suaves y no hay una reacción a un sonido de un fuerte impacto. No hay ese sobresalto si es que la mamá deja caer un florero, algo que suene fuerte como para dar ese sobresalto. No dice palabras con sílabas redondeadas como mamá, papá, teté, y por ende va pasando los meses, 12, año y medio, y se ve un retraso en el lenguaje. ¿No? Como bien hemos estado escuchando y viendo sobre las pérdidas auditivas, esto se da más o menos en los grados de severo profundo, ¿no? Se puede notar más. Pero ¿qué pasa cuando el niño es más grandecito y de repente tiene una pérdida de un grado leve o moderado? Los niños pueden producir solo sonidos, no entienden lo que se le dice, utilizan gestos para hacerse entender, no expresan palabras ni frases. Los niños más grandecitos, como de 4 o 5 años, pueden tener poco vocabulario y su nivel de lenguaje es inferior al de su media. No siguen órdenes sencillas, se distraen con facilidad y tienen dificultades en su conducta y aprendizaje. ¿Qué es lo que pasa?
Cuando hay pérdidas leves, el niño está hablando, pero habla mal. Entonces los papás, su primer pensamiento no es que tenga una pérdida auditiva leve, sino que de repente tiene un retraso en el lenguaje, un problema en el lenguaje y son diagnosticados tardíamente. Por eso es importante tener los signos de alerta presentes. Bien, ahora, si nosotros ya detectamos tempranamente, podemos dar opciones para poder rehabilitar de forma oral, si es que ese es el camino que quieren optar, con las ayudas auditivas, como es el audífono y el implante coclear. El audífono es un dispositivo electrónico que amplifica los sonidos. Mayormente ayuda a las pérdidas leves, moderadas y en algunos casos severos. Los bebés y los niños deben utilizar los audífonos retroauriculares, que son los que van por detrás de la orejita, porque al igual que celulares hay un montón de modelos de audífonos y conforme pasa el tiempo vienen saliendo más novedades. Pero es importante que ellos lo tengan detrás de la orejita para que sea fácil de manejar y de cuidar. Están unidos a un molde hecho a la medida de la oreja del niño, que cabe resaltar se debe cambiar más o menos cada 6 meses porque el niño va creciendo. Ahora bien, ¿qué es el implante coclear? Este dispositivo electrónico es mejor para las pérdidas auditivas profundas, ¿no? Donde el audífono no da esa ganancia que puede dar el implante coclear. Este dispositivo se compone de dos partes, una externa, como la que viene acá, donde está la antena y el procesador, y una interna que va dentro de la orejita de la cóclea a través de una intervención quirúrgica. Perdón. Muy bien. Es importante recalcar, ¿sí está bien? Es importante recalcar que la parte externa del implante coclear se activa después de un mes de realizada la cirugía. Y el procesador, que es el que está acá, se va a ir programando durante el primer año cada 3 meses, durante el segundo año cada 6 meses y después del tercer año se debe ir programando de manera anual. ¿Sí? Y bueno, solo como recordar que el implante coclear transforma las señales acústicas en señales eléctricas para estimular el nervio auditivo. Más o menos reemplaza a la función que hacen las células ciliadas. Bien, ahora sí vamos a culminar esta parte haciendo un audimito, jugando con la ruleta. ¿Dónde vino? Disculpe, ¿me pueden ayudar con la ruleta? No quiere abrir. Sí, Claudia, a ver, yo voy a intentar proyectarla. Por favor, no quiere cargar. Sí, todo está viendo, pero estoy igual. Ya. Muy bien, a ver, ¿ya salió? ¿Ya salió? No, ¿verdad? Muy bien. Y la primera pregunta es el número 1 para las macrorregiones 1, que es Lima y Callao, e Ica. Para ellos va dirigida esta pregunta. Muy bien. ¿Es correcto decir sordomudo? ¿Por qué?
A ver, vamos escribiendo en el chat. Vamos escribiendo en el chat para ver qué es lo que ustedes creen de ese audimito. ¿Es correcto decir sordomudo? ¿Por qué? ¿Alguien se anima a decir el por qué? Sí, justo nos comentaba Alonso el Ajá. por qué también. Él nos Sería va a dar ideal. la respuesta, ¿sí? Vemos las respuestas acá en el chat y luego Alonso nos va a contestar la pregunta. No es correcto, no es correcto, no es correcto. Ellos pueden emitir sonidos. Muy bien, ahora damos pase a Alonso para que nos responda la pregunta. Sí, perfecto. Respondiendo a la pregunta, sordo-mudo no es un término porque no es el término adecuado, porque el problema es auditivo, la pérdida es auditiva. Sin embargo, la persona utiliza lo visogestual para transmitir un idioma, comunicarse. Entonces, no es adecuado decir sordo-mudo porque eso a persona sorda es lo más ideal, ¿no? El decir sordo-mudo no le permitiría comunicarse cuando no es cierto. Eso, básicamente. Muchas gracias, Alonso, por aportarnos. Es cierto todo lo que nos has comentado. Y bueno, ahora voy a dar pase a la docente Firela Sobrino para que continúe con la ponencia. Gracias, gracias Alonso, gracias Claudia. Bueno, hemos respondido el primer audimito. Vamos a seguir con algunos temas también muy interesantes. Queríamos recordarles, por favor, que no se olviden de llenar su asistencia. Ya hemos puesto allí el link en el chat. Por favor, si lo pueden volver a poner para que las personas que aún no lo han hecho. Clarita, ¿cuántos vamos llenando la asistencia? Ahorita lo veo. A ver, van 29 personas. 29 personas, somos 48 menos el equipo SAEP. Hay 40 personas que tienen que estar registradas. Así que esperamos, por favor, que lo puedan poner. Ahí lo están visualizando en el chat para que las que hasta ahorita no han entrado puedan hacerlo, por favor. Y muy bien. Perfecto, entonces seguimos con la exposición. En esta oportunidad vamos a hablar un poco. Voy a proyectarlo, permítame un ratito, por favor. Ahí está. Bueno, vamos a hablar sobre la ruta de atención para el desarrollo integral del niño o niña con discapacidad auditiva o sordo. Cuando los padres están planificando tener un bebé, ¿no es cierto? Tienen pues muchos sueños alrededor de este nuevo integrante de la familia. Ellos están planificando cómo será su vida, sus sueños, etcétera, ¿no? Y tienen ya más o menos un camino marcado, un camino que ellos esperan. Cuando resulta que se dan cuenta, hay un diagnóstico y se enteran que su hijo recién nacido tiene sordera, pues este camino tiene que cambiar, ¿no? Es un camino nuevo.
no es un camino malo, sino es un camino diferente, en el cual esa organización que ellos tenían, pues va a tener algunos cambios. Y la ruta y el equipaje que tenían preparado para eso, pues va a tener también que cambiar un poco. Entonces, comenzamos por la ruta, ¿sí? Planteemos como que tenemos diferentes estadios, diferentes paradas, diferentes peajes que vamos a encontrar en esta ruta para lograr una meta de esas familias con sus hijos sordos. La primera es conocer un diagnóstico, ¿no? Yo tengo que saber si es que mi hijo es sordo o es oyente. Y si es sordo, ¿qué tipo, qué grado de pérdida auditiva posee? Entonces, hablamos en este momento, y es importante poder decirlo, que pues toma real necesidad el tamizaje auditivo neonatal. Eso me para enseñarte cómo. Si hay un micrófono prendido, por favor, pudieran silenciarlo. ¿Sí? Seguimos entonces. Algunos países de Latinoamérica se unieron en el consenso latinoamericano para ver la importancia del tamiz auditivo neonatal. Entonces, pues delimitaron algunas características de esto y cuál es la importancia. Y bueno, dijeron que entre la pérdida de la audición y la de la vista, la audición en este sentido es la que influye más en que el niño se pueda apropiar de la lectura y la escritura. La pérdida auditiva, la sordera en el recién nacido, es la más frecuente, ¿sí? Identificada en el nacimiento. Y el costo de identificación es hasta 5 veces menor que otros tipos de discapacidades. También en este consenso, pues dijeron que el TAM, el tamizaje auditivo neonatal, es importante porque podemos establecer medidas de prevención, de diagnóstico y de intervención. Pero con esto también uno se puede ir dando cuenta que al menos en Latinoamérica, esta intervención de la sordera infantil no se daba en promedio hasta los 40 meses en muchos países de América Latina. Pues bien, según esto, la identificación de la sordera desde el nacimiento es pues perfectamente factible y es la base para iniciar programas de diagnóstico e intervención que eviten o minimicen esta desventaja que los estudiantes luego van a tener propios, lógicamente, de esto, ¿no? De su sordera. Y también, pues, las consecuencias van a ir radicar en todo lo que, consecuencias cognitivas, consecuencias a nivel educativo, laborales, sociales, ¿sí? Que se presentan sobre todo cuando el diagnóstico se retrasa. Es por eso que el TAM, en las siglas, pues cobra muchísima importancia. Mientras más temprano se diagnostique, más temprano se va a poder tomar medidas para poder abordarlo. En el Perú tenemos la ley número 29885 que se instauró en junio del 2012, en el que se establece la creación del programa de tamizaje neonatal universal. ¿Y qué es lo que determina esta ley? Pues comprende en que todos los niños nacidos en el país, dentro de los primeros 28 días de nacimiento, tienen el derecho a tener un tamizaje auditivo neonatal. Esta ley no solamente, lógico, habla del tamizaje auditivo, también hablan sobre las pruebas de hipotiroidismo congénito, de hiperplasia, entre otros, pero también da incidencia a la hipoacusia. Entonces, en el caso de los niños, dice esta ley, con déficit auditivo, el programa permite la articulación de estos establecimientos de salud y las instituciones educativas. Aquí cobra importancia. Mientras más temprano,
en el sector educativo vamos a tener opciones de poder establecer medidas para acompañar oportunamente con programas educativos especiales que favorezcan el desarrollo óptimo de esas habilidades sociales y de comunicación de los niños sordos. Entonces, el tamizaje auditivo neonatal se debe hacer lo más temprano que se pueda. Mientras más temprano, mejor. Es decir, lo que se espera es de que se pueda hacer cuando el bebé nace y antes de que pueda ir a su casa con mamá. Y también se recomienda que pueda ser un continuum, porque genera la necesidad justamente de estos programas de evaluación, de diagnóstico y de intervención. La prueba que se utiliza para el tamizaje auditivo neonatal es las emisiones otoacústicas, en la cual se mide la respuesta del oído interno al sonido. Ya nos explicó Claudia que el oído interno, el órgano que se encuentra en el oído interno es la cóclea. Entonces, estas emisiones otoacústicas es una prueba en la que mide las respuestas que da la cóclea ante un estímulo auditivo. En esta prueba, el bebé puede estar dormido o puede estar despierto, no hay problema. Como es muy pequeñito, podría estar hasta profundamente dormido y no importa, ¿sí? Ya cuando se ha hecho el tamizaje auditivo neonatal y hay una alerta de importancia que podría este bebé tener pérdida auditiva, se le deriva ya el examen mucho más exhaustivo. ¿Y cuál es este examen? Son los potenciales evocados auditivos. Y ¿qué son los potenciales evocados? Son las pruebas en las cuales mediante un estímulo y el registro de las respuestas del cerebro ante este estímulo se registran en una máquina, ¿sí? Si las ondas que registra la máquina pues están aplazadas o tienen algún tipo de, o no se producen, ¿no? Entonces, ¿ya? O no se producen, nos hace pensar entonces que hay algún tipo de alteración. Seguimos entonces. Vamos a ver un poco ahora sobre cuál es el flujograma que debemos seguir, que es lo adecuado seguir para el diagnóstico e intervención del niño cuando nace. El tamizaje auditivo neonatal es lo primero que se tendría que hacer ya hemos dicho que son las emisiones otoacústicas. Esto es parte del protocolo de tamizaje. Si el bebé pasa la prueba, es decir, no hay ningún signo de alerta, pues bien, se da de alta en ese sentido. Perdón. Pero si es que no pasa esta prueba, lo recomendable es de que al mes se le pueda volver a hacer la misma prueba, emisiones otoacústicas. ¿Sí? Porque puede haber la posibilidad que por efectos de maduración, ¿sí?, del sistema auditivo, pues se da un chance y se le deriva a que dentro de un mes repitan esta prueba. Entonces, esta segunda prueba que se hace al mes ya no es parte del tamizaje auditivo, porque ya se hizo, ¿sí?, cuando recién nació o hasta los 28 días de nacido. Ya estamos en la etapa de derivación. Cuando este niño por segunda vez se le hace las emisiones otoacústicas y pasa la prueba, es decir, si refleja que tiene audición, pues pasa la prueba y listo, se le acaban los signos de alerta. Pero si es que no pasa, ya se le deriva a una segunda evaluación especializada, que son los potenciales evocados auditivos. Y estos, como ya expliqué, pues ya registran, ¿no es cierto?, los estímulos auditivos, pero ya a nivel cerebral, en donde se colocan unos chuponcitos y la máquina registra cómo es que está reaccionando
el oído interno y las estimulaciones cerebrales cuando hay un sonido. Entonces, esta prueba de potenciales auditivos es una prueba certera, ¿no? Que va a ratificar el diagnóstico, junto a otras pruebas como la timpanometría, para ver la integridad del tímpano y de todo el oído medio, etc. Después de esta mixtura de pruebas, si se determina que el niño tiene pérdida auditiva, pues ya se le deriva a los profesionales adecuados, especializados, para que esa familia pueda recibir la información especializada sobre qué cosa es lo que tiene que hacer. Pero hemos ganado muchísimo porque hemos comenzado tempranamente. Perdón un ratito. Me fui a la otra. Perdón un ratito, por favor. Me fui a la diapositiva. Acá está. Bien. El segundo paso en este camino, en esta ruta, es la aceptación, ¿no? Los padres se enteran del diagnóstico de su pequeño y pues tienen que reacomodar ese camino. Y en este camino, pues hay que tener en cuenta que las expectativas en función de nosotros como padres, pues pueden ser diferentes a las expectativas que tengamos en función de lo que queremos para nuestro hijo. Y hay que pensar en esto. El tercer paso será buscar información. Y lo importante es que las familias puedan buscar esta información con las personas especializadas, que les puedan dar toda la gama de recursos que hay. Sea cualquier decisión que tomen, ¿sí? Cualquier camino que tomen para abordar la discapacidad auditiva, pues tienen que buscar esa información en los profesionales especializados. ¿Y cuáles son estos profesionales especializados? Pues son los médicos, ¿sí? Tanto los otorrinos de manera general y también los médicos que si es que quieren diferentes opiniones, puedan darles estas opiniones en función de que si implantan o no implantan. Los médicos cirujanos encargados de implantar, de colocar los implantes. También los padres pueden buscar información dentro de grupos de familias que hayan tenido experiencias, tanto en la lengua de señas, ¿sí? Hay grupos de padres que pueden orientarlos cómo les ha ido con la experiencia de la lengua de señas y también grupos de padres que cómo les ha ido con la parte del lenguaje hablado. Otro especialista puede ser el fonoaudiólogo, encargado de, pues, de hacer la habilitación, ¿no es cierto? Y de la terapia a los niños, también del especialista en audición y lenguaje, y también a los docentes de aula. Pues como docentes de aula de educación regular también han tenido experiencias con diferentes tipos de niños con diferentes características. Luego que reunamos todos estos puntos de vista, los padres finalmente pueden tomar la decisión. Pero mientras esa decisión llegue, lo importante es que esta familia no corte la comunicación. La comunicación va más allá de un sistema de lenguaje oral o visogestual. Yo necesito no cortar esa comunicación con mi niño sordo, porque es la base de las relaciones sociales y va a hacer que también simiente esta parte de independencia, de seguridad. Este niño que va a tener que a lo largo de su vida, pues poner ciertos esfuerzos para conseguir, como todos, lo que quiere en la vida. Entonces, los padres pues van a preguntar, ¿qué método es el mejor? Y nosotros le tenemos que responder, los padres son los que deben decidir por sí mismos qué es lo mejor para su hijo y para su familia. Nosotros no podemos decirle,
Puede ser esto, o puede ser esto, o tienes que hacer esto, o tienes que hacer esto. Los profesionales especializados estamos ahí para brindar información correcta y ética de toda la gama de abordajes que hay. Y finalmente la familia escoge qué hacer. Ahora, lo que sí es importante saber es cuáles son las características de este niño y cuáles son las características de la familia. Porque, como ya les había comentado, tenemos que ver que el niño tiene que tomar papel activo, tanto en un abordaje, en el otro o en el otro. Y es importante que como familia analicen también cuál va a ser su entorno comunicativo, cuáles son sus posibilidades de acceso y cuál es su predisposición personal. ¿Sí? Una vez que los padres hayan visto todas estas posibilidades, hayan comentado con los diferentes especialistas, pues van a tener que tomar la decisión. Y todos los abordajes para atender la discapacidad auditiva, ellos tienen que conocer. El acceso a la información tiene que haber para todas las familias. Y pues los abordajes están distribuidos en unos 3 grandes grupos, y que son los visogestuales, los que tienen la comunicación total y los que realzan el lenguaje hablado. En el rubro de los visogestuales tenemos nuestra lengua de señas peruana, ¿no es cierto? En el rubro de comunicación total, pues las metodologías pueden ser la verbotonal, la comunicación bimodal, la palabra complementada, en que es donde obtenemos tanto de las visogestuales como las del lenguaje hablado. Y los apoyos son mixtos. Y el abordaje del lenguaje hablado, pues que vendría a comprender la metodología auditivo-oral y la metodología auditivo-verbal. Hoy día los vamos a nombrar así, solamente esta pincelada, porque queremos que todos ustedes puedan participar en el segundo taller. Ahí vamos a ahondar muchísimo más sobre esta parte, ¿sí? Pero esos serían los abordajes a los cuales los padres tienen que acceder a esta información. ¿Cuáles son el diagnóstico y según esto, cuál es el pronóstico para la utilización de los diferentes puntos de vista? Bien, ahora entonces doy pase a Alonso, que nos tiene preparado ahí un video y también nos va a contar un poco sobre la lengua de señas peruana, sobre la comunidad sorda y sobre también los abordajes. Muy bien, vamos a presentar primero el video. Es Alonso, por favor. Yo lo pongo ahorita. Me avisan por favor si se ve. ¿Salió la pantalla? Sí, sí se ve. Listo. Está cargando. Sigue cargando, ¿verdad? A ver, voy a dejar de compartir un ratito.
Yo comparto, si no, acá ya no tengo el video. Bueno, bueno, está bien, Ricardo, gracias. Bien. Si se ve, se escucha. A ver, me avisan. Sí. A ver, vamos a ver los estados de WhatsApp. ¿Qué? ¿Alonso, su esposa, está embarazada? ¡Ah! No lo sabía. Ahora mismo le hago una videollamada. Ujú. ¿Quién me está llamando? Hola, Hola, hola Alonso. a los tiempos. Sí, a los tiempos. ¿Cómo estás? Bien, bien. Sí, quería decirte que en los estados he visto una foto en la que tu esposa está embarazada. Sí, ¿quién te dijo? Tus amigos publicaron en su estado una foto y ahí lo vi. Sí, es cierto, mi esposa está embarazada, una bonita etapa. Qué bonito, entonces pronto van a ser tu bebé. ¿Cuántos meses tienes? Ya cerca, los 9 meses, cerca a nacer. ¡Wow! Entonces pronto vas a ser un papá primerizo. ¡Qué gran responsabilidad! Una pregunta, Alonso. ¿Has considerado la idea de cuando nazca tu bebé sea sordo o oyente? Bueno, si en caso sea sordo, yo voy a coordinar con mi esposa al respecto. Uy, entiendo. ¿Y has pensado en cómo sería tu comunicación si tu niño nacería sordo? Bueno, si es oyente ya sabemos, ¿no? Pero si es sordo, ¿qué método usarás? ¿La lengua de señas o la oralización? Bueno, eso tendría que coordinarlo bien con mi esposa, a ver si elegimos el método auditivo oral o la lengua de señas o bimodal de repente. Tenemos que decidirlo entre los dos. Uy, muy bien. Bueno, esa es tu decisión. Pero yo no lo veo bien, la oralización. ¿Por qué? Porque imagínate en el ámbito laboral, una persona sorda cuando oraliza, se ríen de su voz, ya que no es muy fluida. Entonces, mejor yo te aconsejo que use la lengua de señas, que así, cuando se comunica, lo van a ver con el apoyo de un intérprete de su voz. No va a tener ningún problema, así nadie se va a burlar de él ni de su voz. No, está bien lo que dices, pero yo considero que no hay que descartar la oralización tampoco. Yo creo que es importante tomar una decisión de acuerdo a lo que nos aconsejan los profesionales como médicos, docentes, porque la idea es pensar en un futuro, cómo va a ser el trabajo de la persona sorda, cómo se va a desenvolver, puede ser lengua de señas, oralización o ambas. Antes sí, yo sé que se obligaba a la persona sorda a oralizar, se lo trataba mal, pero eso era antes, ahora las cosas han cambiado. Ahora te pregunto si la oralización ahora se impone. No, no, claro. Ahora los padres deciden, ¿no? Si oralizan o si en el exterior oralizarían y en el colegio solamente usarían la lengua de señas y aprenderían a escribir. Claro, es parte del derecho de los padres a elegir qué es lo mejor para sus hijos. Sí, me parece bien, Alonso. Muy bien, gracias. Muy bien, un abrazo, cuídate. Chao, nos vemos. Chao, cuídate. Muy bien, hemos podido observar este video, ¿no? Nos ha hecho pensar un poco al respecto. A veces surge la pregunta, primero, la oralización, ¿qué va primero? Yo personalmente soy una persona sorda. Yo les puedo comentar que soy una persona sorda con sordera profunda. Yo soy usuario de lengua de señas. Y mi mamá, sí, estuvo preocupada buscando un centro educativo donde estudiar. Antes recuerdo que no había terapias del lenguaje como lo hay ahora. Y a mí, pues, yo aprendí en un colegio, comencé a estudiar y me enseñaba mi profesor la lengua de señas. Entonces yo crecí con la lengua de señas, pero afuera también tenía algunas terapias de lenguaje, oralizaba un poco. Entonces yo fui captando ambas, tanto la oralización como la parte de lengua de señas. Algunos piensan que la lengua de señas de repente está mal, pero también una forma que se considera. Depende también el grado de pérdida auditiva que tenga, se puede decidir qué tipo de método usar. La oralización está bien, la parte también bimodal también está bien.
es parte también del derecho de los padres a decidir lo mejor para sus hijos. En ese tema es muy importante tenerlo en cuenta. Bien, vamos a hablar un poquito ahora de la parte de la lengua de señas. ¿Podría proyectar? Él proyecta su PPT. Bien. Le voy a comentar, con respecto a la lengua de señas, hay una ley al respecto, que es la 29535. En esta ley habla sobre la lengua de señas y el reconocimiento que tiene como una lengua que permite a las personas sordas comunicarse, ¿no? Y justamente esta lengua tampoco se trata de hacer un lado los otros métodos, sino que simplemente se reconoce que es una lengua. Y depende la pérdida auditiva, depende también qué tipo de métodos escojan los padres, tal como explicó Claudia, hay diferentes tipos de pérdida auditiva, algunos que son severas, son graves, es importante explicarle bien a la persona, a los padres de familia para que puedan decidir por uno o por otro, por la lengua de señas o por la parte oral. Son los caminos que pueden decidir, inclusive pueden decidir también implantar a sus hijos sordos o usar la parte visogestual. Hay diferentes caminos, pero la idea es que los padres puedan evaluar cada uno de ellos y también saber en qué grado se encuentra la pérdida auditiva de su hijo, que eso después vamos a explicar más claramente. Bien, continuamos ahora con la ruleta. Sí. Gracias, Alonso. Qué importante lo que has dicho. Siempre atendiendo a la diversidad, ¿no? Respetando mucho las características de la persona. Gracias. Bueno, vamos entonces con otro audimito, ¿sí? Voy a proyectar la ruleta. No sin antes recordarles, por favor, sigan llenando su prueba, su link de asistencia, su enlace de asistencia con el link que le han puesto ahí en el chat, por favor. ¿Ya? A ver, esta vez, ¿a quién le va a tocar responder la pregunta? ¿Ya respondió la macrorregión? ¿Recuerdan? Vamos a ver cuál le toca, ¿eh? Uy, 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 me toca a mi macrorregión. A ver, esta pregunta va para la macrorregión centro y selva. ¿Los sordos por no escuchar tienen un déficit intelectual? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Ponemos en el chat entonces las respuestas y las vamos a ir leyendo. Bueno, nos dice Jack Peso que no, no tiene nada que ver, dice, la discapacidad intelectual con ser sordo. Diana también nos dice que no. ¿Alguien más se anima a responder? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Qué pensamos? Bueno, Diego, ¿tú crees que nos puedes responder? Ahí está otro, se animó. Nancy nos dice, a ver, se me pasó la pregunta, la respuesta, perdón. Dice, definitivamente no, porque son dos cosas diferentes las dos, dice el Crebetumbes, ¿no? Y Nancy dice, no, puede ser sordo, pero no tener compromiso cognitivo.
Diego, ¿te animas a dar la respuesta a esta pregunta? Sí, buenas tardes, ¿me pueden anclar? Muy bien. Buenas tardes a todos. Bueno, es cierto, la comunidad sorda, que obviamente no puede escuchar, no tiene un problema auditivo, porque pueden captar toda la información a través de la vista. Es muy fácil comunicarse con la lengua de señas o a través de la escritura. El nivel cognitivo no tiene nada que ver. Hay muchos sordos incluso que luchan mucho para poder progresar, aprender a leer, escribir. Yo sé que hay diferentes tipos de discapacidades, cada uno con sus niveles, pero las personas sordas solamente tienen discapacidad auditiva. En lo demás somos iguales a los oyentes, somos hábiles. Gracias, Diego. Sí, también lo ratifica Margelina, que también dice, no, 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 los sordos son muy inteligentes. Así es. Es verdad, dice Alonso, ¿no? Bien, entonces con esto doy pase a Clara, la docente de la macrorregión 1, quien seguirá con la exposición. Sí, voy a compartir pantalla. A ver, me avisan si es que se puede ver el Canva. A ver, a ver, a ver, a ver. Voy a poner acá en presentar. ¿Se puede ver? ¿Lo ven? Sí se ¿Sí? puede ver. Listo. Sí, Entonces sí, se ve. empezamos. Voy a cerrar porque veo los cuadritos de ustedes ya. Entonces, ya para continuar con esta etapa, la privación lingüística y la importancia del desarrollo del lenguaje en los estudiantes con discapacidad auditiva y sordo. ¿Por qué estamos tocando estos temas? Porque todos los profesionales de los CREVES, una de sus líneas de acción es sensibilización, capacitación, información a toda la comunidad educativa. Yo sé que muchos de ustedes son de la especialidad de audición y lenguaje, pero también hay colegas que no lo son. Entonces, todos debemos estar informados y por eso estamos haciendo estos talleres, que donde ustedes también van a entrar, que el día de hoy es el primero, y vamos a hacer un segundo taller, ¿ya? Y vamos a hacer talleres para los directivos, para los docentes, para los SANES, para los intérpretes y modelos, y vamos a continuar con todas estas actividades para desarrollar las competencias de todos los profesionales que laboran en las escuelas de educación básica. Empezamos con esta imagen que es para reflexionar, ¿no? Podemos ver que de 10 estudiantes sordos que hay, no solamente en Perú, a nivel mundial, 9 de ellos tienen padres oyentes, ¿ya? Y solamente uno, que el promedio es de 7, 8%, dice la estadística, no solamente el Perú, uno tiene una madre, un padre, ambos padres o abuelos también que son sordos. ¿Y por qué es importante conocer estos datos estadísticos? Porque esto me va a llevar a una siguiente imagen, ¿no? ¿Qué sucede con el desarrollo lingüístico de una niña y un niño sordo menor de 5 años? ¿Qué pasa? Que mayormente los padres, al ser oyente, porque no hay ningún familiar que es sordo en la familia, entonces dicen, no, mi niño de 3 años no habla, ¿por qué? Porque es engreído, porque el papá también habló a los 5 años, hay que darle su tiempo, y es que es hijo único, todavía no habla, siempre hay excusas y dejamos pasar años valiosos donde este niño no tiene contacto con una lengua. Por eso está de color rojo. Eso es lo que se le llama la privación lingüística. Eso es lo que sucede en la realidad y nosotros como profesionales debemos de informar a la familia. Por eso la importancia de los temas anteriores de la detección temprana, de los signos de alerta, porque ya no queremos que exista esa brecha. Desde que nace el niño no tiene una lengua y hasta que sale con el diagnóstico pasan años valiosos, ¿ya? Porque solamente uno de ellos sí accede a una lengua desde que nace, porque su contexto, familia, son sordos. Entonces el niño desde que nace aprende su lengua visual, gestual, que es la lengua de señas, es una lengua natural, y al tener padres sordos es su lengua materna. Entonces, este niño, según las evidencias científicas, dicen, un niño sordo de padres sordos comparado con un niño oyente de padres oyentes, su desarrollo lingüístico se va a dar a la par.
así sea de 3 años o 5 años. ¿Y por qué es importante esta detección? Porque justamente el lenguaje va a influir en todo el desarrollo integral del estudiante, en la parte afectiva, emocional, social, cognitiva y también en el aprendizaje de una segunda lengua. ¿Ya? Entonces, el día de hoy estamos conociendo que hay que evitar esta privación lingüística, hay que orientar a las familias, no dejarse pasar en el, por ejemplo, no, a los 5 años me han dicho que le van a hacer la audiometría. No, que la audiometría donde me han hecho no vale, me voy a ir a otro lugar. Entonces, la idea no es prolongar esa etapa. A mayor privación lingüística, va a ser más difícil este desarrollo integral y también el niño se va a sentir mal porque no va a poder comunicarse y va a pasar como un niño en la escuela porque tiene TEA. ¿Por qué? Porque él a no poder comunicarse, a no decir lo que está pensando, a no transmitir sus emociones, va a demostrar conductas que puede pasar por chicos con TEA y eso pasa en las escuelas, ¿no? Chicos sordos que no parece TEA porque golpea, porque sale, se escapa, no recibe órdenes ni nada. Entonces, esa es la idea de que podamos estar informados para poder orientar y justamente evitar esta etapa de la que no queremos. Entonces, acá también reflexionamos con esta imagen, es concientizar a la comunidad educativa sobre el derecho a desarrollar una lengua a temprana edad y evitar la privación lingüística, ya que entre 0 a 5 años el cerebro se desarrolla en un 90%. Es por ello que los niños oyentes desde que nacen están en contacto con esta lengua mientras se desarrollan los órganos fonoarticulatorios, todo el desarrollo lingüístico del niño va comprendiendo el lenguaje de su entorno y este lenguaje le permite pues desarrollar todas sus habilidades y podemos ver en la infancia oyente, miren, le están hablando, pero el niño no está comprendiendo, no tiene la representación justamente porque no accede a un lenguaje. Entonces la idea es que un oyente, ¿ya? Un oyente va a tener ventajas sobre un niño sordo justamente porque no adquiere una lengua a la edad que le corresponde. Miren, al niño sordo, la mamá le habla, ¿no? No hay representación. Él ve los objetos, por eso se desarrolla la parte visual mucho más que un oyente, pero cuando le hablan, esos sonidos del lenguaje no le representan. Y yo también como voy a las escuelas, a veces veo que los maestros creen que porque tienen audífono y implante ya de la noche a la mañana van a escuchar. Y no es así, porque es el cerebro quien transforma los sonidos del habla en esta representación que le permite desarrollar esta lengua, tener este desarrollo lingüístico, al igual que un niño oyente para que aprenda a leer y escribir a la edad que le corresponde. Mientras que nuestros niños recién se les está detectando a la edad de 3, de 5 años, ¿no? Esa es la realidad, no solamente en Perú. Entonces la idea es justamente cortar esta brecha, informar, y esto de la ley del tamizaje también ayuda para una detección desde que nacen. Entonces, ¿es importante acceder a una lengua a temprana edad? Hoy día nos vamos que sí es importante, porque es el derecho de toda persona, oyente o sorda, recibir una lengua. En este caso, el chico sordo, que no accedió, que no es candidato a tener un implante o a tener un audífono, porque de repente su familia todos son oyentes. Entonces, ¿cuál es su lengua natural? Sería la lengua de señas peruana, ¿no? Recordemos que cada lengua de señas es diferente a cada país, por eso nosotros le denominamos lengua de señas peruana. Porque también los niños tienen derecho a acceder a una lengua accesible. ¿Qué quiere decir? Que aquellos chicos sordos que de repente escuchan poco, son hipoacúsicos o tienen apoyo auditivo, ellos también tienen el derecho de desarrollar su lenguaje oral, porque tienen las condiciones y porque todos sus componentes que le permiten desarrollar vocabulario, gramática, sintaxis. Entonces, hablemos ya de una lengua de señas a la edad que le corresponde y se va desarrollando en contexto donde están las mismas lenguas. Por eso siempre se recomienda o se habla de comunidad sorda. Aquellos niños que son usuarios de la lengua de señas, siempre se les recomienda
que asista a un grupo de personas, que la familia aprenda lengua de señas para que interactúe, porque los chicos aprenden en comunidad, aprenden la lengua y la desarrollan interactuando con personas sordas, ¿no? Porque también le va a permitir este desarrollo lingüístico, social, emocional, pero sobre todo para los que trabajamos siempre en educación, que nos dicen, ¿por qué el chico sordo no sabe leer y escribir como un oyente si él sabe hacer lengua de señas? Muy bien, puede saber lengua de señas, pero a un nivel comunicativo. Y se necesita que los chicos aprendan lengua de señas a un nivel lingüístico para acceder a una segunda lengua. Entonces estamos en todo este proceso de que aquellos que son candidatos a lengua de señas desarrollen esa lengua. Aquellos que son candidatos de lengua oral también se les estimule y tengan los apoyos para desarrollar su lengua oral para que no tengan ninguna dificultad en la escuela. Entonces, ¿qué nos brinda la neurociencia? La neurociencia, pues a partir de los años 90, que le llaman la década de la neurociencia, porque marca un hito. Antes de los 90 se hacían los equipos, las evaluaciones, los equipos diagnósticos solamente podían investigar en cerebros de personas muertas. Pero a partir de los 90 la tecnología fue evolucionando, los investigadores también fueron ellos incursionando en este tema y empezaron a hacer los estudios en niños, jóvenes y adultos en el momento mismo que se produce este proceso de aprendizaje. Es por ello que los chicos sordos se demuestra con estos estudios de neuroimagen, y ahí está la página que lo pueden ver, que los estudiantes sordos, aquella área, porque a veces dicen, no, pero si es sordo hay un área que no se activa. Mentira, eso quedó de repente en un tiempo atrás, porque los estudios de neuroimagen indican que las estructuras nerviosas que controlan el lenguaje hablado y la lengua de señas son las mismas. El área de Wernicke permite comprender el lenguaje oral y también comprender la lengua de señas. Y mientras el área de Broca permite expresar, ¿no? Mientras que los oyentes expresan a través del habla, las personas usuarias de la lengua de señas lo van a hacer a través de gestos. Entonces, ahí podemos ver un sordo, cómo se activa esta área del lenguaje en ambos hemisferios. El color amarillo significa la activación. Ante escuchar o ver una seña, se activa. Reproducir una seña, hay activación. En el caso de los oyentes que hacen señas, también, miren, se activa ambos lóbulos, y un español cuando comprende o cuando emite o expresa algún mensaje, también. Entonces, la activación del cerebro nos permite conocer y demostrar que todas las áreas se activan, así sea sordo, así sea oyente, así sea lengua oral, así sea lengua de señas. ¿Ya? Esa es la idea, y con esto de la plasticidad cerebral permite que aquellas áreas donde no hay esta sinapsis, pues puedan activarse las áreas que están alrededor, ¿no? Porque el cerebro es un músculo, es un objeto, es un órgano, como quien dice, que va cambiando justamente el ambiente, las actividades nuevas que realiza van generando nuevas conexiones sinápticas. Ya debemos eliminar ese mito que dicen, nacemos con tal cantidad de neuronas y las neuronas no se regeneran. Eso era antes de los 90, y eso lo decían los libros. A partir de los 90, y hay toda esta propuesta de la neurogénesis, ¿no? Y de la sinaptogénesis. ¿Qué quiere decir? Que el cerebro, a mayor experiencias y experiencias nuevas y retadoras, se generan más conexiones, ¿no? Más conexiones, más habilidades vamos desarrollando. Y ahí entra en juego todo lo que son los neurotransmisores que justamente influyen en el aprendizaje. Por eso que ahora el Decreto Supremo 007, ¿no? Que nos habla del diseño universal del aprendizaje, tiene sus fundamentos en la neurociencia, porque es el cerebro el órgano del aprendizaje, ¿no? Y un maestro ya debe conocer cuáles son estas funciones que intervienen para que este niño pueda desarrollar sus competencias, pueda aprender, y estos aprendizajes le sirvan para la vida diaria, ¿no? Entonces, ¿qué evidencias científicas nos dicen de que para adquirir una lengua, ¿no? Acá vamos a decir, el aprendizaje de idioma en la primera infancia es fundamental para la comunicación y para la interacción social.
pero tiene efecto de mayor alcance en el desarrollo infantil. Todos los idiomas, incluido la lengua de señas americana, porque este es un texto, ahí podemos ver el autor, ya pueden apoyar igualmente en el desarrollo infantil saludable. O sea, miren, acá ya le están dando peso a una lengua visual, gestual, que también desarrolla toda estas habilidades que le permiten al niño desenvolverse y desarrollarse dentro de un contexto familia, escuela y sociedad. Acá podemos ver otras investigaciones que demuestran que la implementación temprana de intervenciones basadas en lengua de señas en los niños con pérdida auditiva diagnosticada conduce a una mayor mejora en el desarrollo del lenguaje, lo que ayuda a posicionarlos de un desarrollo cognitivo exitoso, habilidades de alfabetización y logros educativos. Ese le dejo otro. Y entonces acá vamos a reflexionar, ¿no? Que todos los niños requieren desarrollar la comunicación, porque es la base del desarrollo del pensamiento y del habla, ¿no? Los niños sordos también desarrollan la comunicación a través del lenguaje preverbal. Ellos también hacen gestos entre los 9 y entre los 12 meses, hacen gestos simbólicos entre los 12 y los 15 meses. Y lo que pasa es que a veces a los padres oyentes les cuesta, no, pero mi niño sordo escucha, que pasa la basura, tocan el timbre, él escucha, el toque va. Claro, porque no solamente la audición puede ingresar por vía aérea, también puede ingresar por vía ósea. Ellos también pueden manifestar a través del movimiento, porque supongamos escuchan una música y sienten el sonido, ¿no? Y también durante la interacción entre el niño y el adulto desarrolla también su seguridad afectiva, que es la base pues para la exploración y el aprendizaje, ¿no? Acá. Entonces, acá en esta diapositiva, desde el Ministerio de Educación, desde el año 2010, ya a nivel nacional, en formato físico, cuentan con un manual de lengua de señas, donde solamente hay un vocabulario básico, más o menos de 1200 palabras, que puede servir como insumo para conocer que hay una lengua, ¿no? Y miren, es una lengua, no es un sistema de comunicación aumentativo ni alternativo, es una lengua completa. Es una lengua compleja también, porque para aprenderlo tiene una gramática diferente a la lengua oral. También hay un manual de orientaciones que se empezaron a distribuir desde el año 2012 y lo tienen en formato digital. Y desde el año pasado salieron también las orientaciones para la atención educativa con estudiantes con discapacidad auditiva con el logo de Aprendo en Casa, ¿no? Entonces hay bastante material informativo para poder conocerlos, difundirlos en las escuelas donde ustedes brindan sus talleres, y a través de Perú Educa también realizan talleres de lengua de señas, un nivel básico, y las estrategias pedagógicas para atender a estudiantes con discapacidad visual, que este curso salió desde el año pasado. Entonces, desde el CREVE también felicito a aquellos que realizan sus cursos de lengua de señas, que realizan estos cursos de atención, porque necesitamos informar para eliminar estos mitos que hay en la sociedad. Necesitamos informar para que los estudiantes sordos, usuarios de la lengua de señas, usuarios de la lengua oral, puedan desarrollarse plenamente y lleguen a la escuela con todas las condiciones para poder adquirir una segunda lengua o su primera lengua, en el caso de ser chicos oyentes. Perdón, chicos que utilizan la lengua oral. Y entonces nos vamos al audimito número 3 y número 4. ¿Quién tiene el link, por favor, para compartir? Yo te comparto. Ay, gracias, porfa. Ya está. Ya está la ruleta, Claudia. Ah, lo saco entonces. ¿Se ve? Sí se ve. A ver, empezamos. A ver. A la macro 2. ¿Quién es la macro 2? A ver, ¿quiénes son? ¿Qué dice la pregunta para la macro 2 para que empiecen a responder a través del chat? El sordo que copia lo que está escrito, ¿ya sabe leer y escribir? A ver, ¿qué dicen? La macrorregión 2. O por último, todos también podemos compartir nuestras ideas.
Aquellos chicos sordos que están en la escuela, que escriben muy bien, ¿ya saben leer y escribir? Ahí dice Olga, dice no. También Maritza dice no, muy bien, ya estamos conociendo las características. Gloria también dice no. Lo dejaste ahí encima. Margelina dice no, muy bien. Entonces voy a pasar justamente a responder esta pregunta y efectivamente, los chicos sordos que están en la escuela, en su mayoría, los que no tienen audífono, implante, no tienen apoyo auditivo para desarrollar su lengua oral, no acceden a justamente hemos hablado por esta privación lingüística o acceden tardíamente a la lengua de señas o al acceder a la lengua de señas, también no han desarrollado esta competencia lingüística, que es la base para adquirir una segunda lengua, porque los sordos que usan lengua de señas tienen una competencia comunicativa, utilizan el idioma para comunicarse, pero yo para aprender una segunda lengua necesito una competencia lingüística en mi primer idioma, que en este caso sería la lengua de señas. Por eso que cuando a ellos le dificulta la escritura del español escrito, porque tiene otra gramática, porque la lengua de señas es ágrafa, porque la estructura que se le presenta en los libros de texto le es compleja por la falta de conocimiento de vocabulario, porque recuerden que no todas las palabras tienen un vocabulario exacto en lengua de señas. A veces hay que consultar al modelo lingüístico cómo se dice esta palabra y recuerden que hay variantes regionales que también juegan en contra, ¿no? Que las señas, hay señas diferentes. Entonces tenemos primero que informar de que los chicos sordos, ellos pueden acceder a una lengua, pueden leer y escribir cuando se les refuerce su primera lengua, cuando ellos también tengan la oportunidad y la motivación de tener contacto con las lecturas, porque se ha visto muchas investigaciones, chicos sordos que cuando acceden al español escrito con una segunda lengua a través del chat o a través de los programas de tecnología, ellos van desarrollando. Porque, ¿qué dice Noam Chomsky? Él con la teoría del innatismo dice que todos los cerebros tenemos la capacidad de adquirir una lengua. Entonces, todos venimos ya con ese chip para adquirir una segunda, una tercera, una cuarta lengua. Entonces, no hay dificultad. No hay dificultad de que ellos puedan, y cuando hay exposición a esta lengua, cuando hay una exposición visual, ellos también adquieren la lengua a través del español escrito como segunda lengua, por exponerlos, por darle oportunidades de desarrollar estas habilidades visuales que les permite comprender un texto escrito y responder ante las preguntas, ante las expresiones, y para eso hay varios métodos, y uno de ellos es la logogenia, que te ayuda justamente a comprender esta sintaxis que hay en el español escrito, que es tan diferente a la sintaxis de la lengua de señas. Y hay muchos métodos más que se tienen que adecuar a las características de los estudiantes sordos. No hay método mágico ni milagroso que digan este es el método, porque incluso para enseñar a leer y escribir a un niño oyente, también a veces el método silábico, el método fonético, y van a intervenir diferentes métodos para ayudarlos a alfabetizarlos, pero es diferente porque ellos ya tienen una lengua oral. Entonces, ¿qué hacen? A la edad de 5 o 6 años, que ya desarrolló el cerebro, ya desarrolló todo su desarrollo lingüístico, como quien dice, de su primera lengua, por eso que a los 6, 7 años recién empiezan a escribir. ¿Por qué? Porque es la misma lengua. ¿Por qué? Porque lo que yo hablo, lo escribo. Por fonética, por sonidos, escribo yo la lengua, ¿no? Entonces, el chico sordo hay que conocer sus características para ver qué metodologías se van a adecuar a ellos, porque recordemos que está toda la diversidad de estudiantes sordos, ¿no? Y conociendo sus características, responderemos acertadamente. Y eso hay que orientar a las familias, hay que orientar a los docentes también. Bueno, ahora sí. Terminé con esta parte. Vamos a poner el link ya para la encuesta de salida. Ya.
y a la vez empezamos ya las preguntas. Si gustan, ponemos preguntas en el chat o de repente levantan la mano para que activen su micro. Es la diversidad como ustedes se sienten más cómodos para poder responder las preguntas. Y por favor en el link ponemos la encuesta de salida y también la encuesta de satisfacción. A ver, nos vamos por ahí. Es el momento que nos encontramos estos 10 minutos para poder responder todas sus dudas. Vamos a poner la encuesta de salida en el chat. Por favor, nos ayudan con la encuesta de Maestra, salida. buenas tardes. Buenas tardes. Mientras van pensando en sus preguntitas, por favor, vamos llenando la encuesta de salida y no se vayan hasta que llenen también su encuesta de satisfacción, que es después, ¿ya? Tenemos unos minutitos, queremos ser exactos, por eso he tenido que volar en mi parte para responder este espacio de preguntas. ¿No hay preguntas? A ver. ¿Qué dicen por ahí? ¿Alguien levantó la manito si me ayudan a ver? Porque no puedo ver a todos. Pueden activar su micro, pueden escribir en el chat. A ver. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos en el...? ¿No hay preguntas? A ver, algo que desean escribir en el chat. O algo, chicas, de repente, dar de repente alguna orientación, alguna sugerencia a todos los profesionales del CREVE que tenemos el día de hoy presentes. Maestra Clara, buenas tardes. Buenas tardes. Solamente acotar a lo que usted dijo, que tan importante esta intervención temprana, este diagnóstico, ¿no? De ese pequeño, ¿no? Y para que el papito pueda buscar esos apoyos para su niño, y más cuando es pequeñito, quizás esos potenciales evocados que necesita el niño, esos potenciales evocados que quizás sabemos que tienen que buscarlos en otra parte, pero sí hay papás que se interesan en eso y buscan esa ayuda y hacen esta evaluación. Y también yo sé que hasta cierta edad tengo entendido que es el implante coclear, maestra Clara, ¿no? Me gustaría que me diga, tengo entendido que es hasta los 5 años. Sí. Bueno, le comento, mientras a menor edad es mejor esta etapa que sucede, esta privación lingüística es más corta, entonces su desarrollo le va a permitir pues desarrollar el lenguaje oral, que es la idea, ¿no? Por el cual tiene este apoyo auditivo, pero de repente Claudia o Fío también pueden complementar esta pregunta de la docente. Sí, gracias, Clarita. Gracias por su pregunta. Bueno, de acuerdo a ella, el periodo crítico de cualquier niño, sea oyente, sea sordo, haya elegido la lengua de señas, haya elegido el abordaje auditivo oral o auditivo verbal, es mientras menor tiempo haya pasado, mejor. Y el periodo crítico se dice que es desde los 0 a los 3 años, ¿sí? Se da un poquito de
de chance, ¿no? Porque todos los niños no tienen las mismas características. Sin embargo, el implante coclear, para poder hacerle el implante coclear a los niños, no necesariamente solamente hasta los 5 años. Uno se puede implantar a la edad que quiera. Sin embargo, el pronóstico va a ser diferente, porque la intención de, por ejemplo, una terapia auditiva verbal es basada en la audición. No se pudiera hacer una terapia auditiva verbal y trabajar o desarrollar el lenguaje hablado si es que no se trabaja en base a la audición de ese niño. Y la audición la va a obtener con el implante o con el audífono. Entonces, para quedar en claro, el audífono o el implante se puede colocar a lo largo de cualquier etapa de su vida. Sin embargo, si se coloca dentro del periodo crítico de adquisición del lenguaje, nosotros decimos que es cuando los niños están como una esponjita, pues va a ser mejor el pronóstico de este niño para la adquisición del lenguaje hablado. Y si es que no opta por el implante coclear o el audífono y deciden los padres que utilice la lengua de señas, también, mientras más temprano, mejor. Pues si se enseña en el periodo crítico del lenguaje, este niño va a tener las capacidades lingüísticas importantes y necesarias también para desarrollar efectivamente su lengua de señas. De 70 a 90. Muchísimas gracias. A usted. Clary, te comento que en el chat habían puesto un comentario que dice que tomar muy en cuenta el no confundir a los niños y niñas que no responden y que creamos que tienen TEA. Así es, justamente es muy importante tomar en cuenta los signos de alerta, ¿no? De los chicos sordos que a veces le ponen un diagnóstico que no, y sí solamente cuando tiene una pérdida auditiva, ¿no? Es por ello muy importante informar a la familia, informar a los docentes de educación inicial sobre los signos de alerta para que ellos también orienten a los padres. Esa es la idea. Acá me ponen de que no se puede entrar en el enlace de la encuesta. A ver, por favor, ¿alguien tiene alguna dificultad? Porque nosotros sí no hemos tenido ningún inconveniente. En la encuesta de salida hay un caso que justamente es una lectura breve para que ustedes también lo puedan responder, ¿ya? Entonces, yo sé por eso que se están tomando algunos minutitos y hemos dejado este espacio de preguntas y también para que puedan responder esta encuesta de salida, y también tenemos una encuesta de satisfacción para nosotros también ir mejorando estos talleres, ¿no? Y es la primera prueba de descarte, radiometría. Clary, sí, nos están diciendo que está bien el link, que no, que Ok. de repente es la señal. Ah, listo, listo. Ya, muy bien, ahí estoy escuchando, que creo que en grupo lo están haciendo muy bien. Los aprendizajes pueden ser de forma individual o grupal. Excelente, maestra, muy bien. Lo importante es justamente de estas preguntas que le generan retos a cada uno de ustedes, y esa es la idea, ¿no? Esa es la idea, generar estos espacios interesantes que los motiven a seguir aprendiendo. ¿No hay ninguna otra pregunta? Recuerden para sus colegas de los CREVES que no han podido ingresar hoy, el día martes también tenemos con los CREVES en el turno mañana. Ya son 2 fechas, justamente no queremos que se cruce con sus actividades, porque sabemos que los CREVES trabajan mañana, trabajan tarde, y estos talleres, estas asistencias técnicas siempre tienen que ser fuera de su horario de trabajo, ¿ya? Entonces, felicito a todos ellos que nos dan este tiempito más para fortalecer sus competencias y justamente ser los orientadores de las familias y de los docentes que tanto necesitan, ¿no? Conocer esto de la atención temprana, de los signos de alerta, de las evaluaciones, para brindarle una educación integral a los estudiantes sordos. ¿Alguna pregunta? A ver, voy a ver a la encuesta cuántos vamos avanzando.
El boleto de salida todavía no hay ninguno. No importa, se toman su tiempito, unos minutos más, y vayan llenando también la encuesta de satisfacción, ¿ya? Ya tengo una persona muy bien en el ticket de salida, muy bien. Vamos, vamos avanzando. Vamos poniendo también la encuesta de satisfacción, ¿sí? Para los que van terminando el ticket de salida. Acá está, ¿no? Ya se encuentra en el chat. Ah, listo, listo. Ahí está. Esta es nuestra última encuestita. Ustedes saben, cada vez que realizamos estos talleres, ustedes también cuando realizan piden registro de asistencia, piden boleto de entrada, boleto de salida, porque tenemos que nosotros también ver, ¿no? Qué sugerencias nos van a dar para mejorar los talleres más adelante y lo pueden poner también en el chat, ¿no? Fío, te paso para continuar con el programa para que me dejen de destacar. Gracias, Clarita. Bueno, solamente agradecerles, recordarles que por favor la siguiente fecha en que se va a volver a dar este taller para sus compañeros, sus colegas que no han podido participar en el día de hoy. También se estará compartiendo los links con los especialistas de sus DRE respectivas para que puedan tener acceso al siguiente taller. Recuerden que también es una opción, de repente quieren hacer la encuesta de salida y la encuesta de satisfacción con más calma, pueden copiar los links y después también hacerla, ¿sí? Pero es importante que la hagan. Así nosotros podemos saber, como dice Clara, qué es lo que ustedes piensan, qué les gustaría también conocer y poderles hacer el seguimiento necesario también, ¿no? A sus dudas, a sus preguntas. Bien, yo creo, Clarita, entonces que nos tomamos la foto final. Claro, muy bien. A ver los que pueden, por favor, activar sus cámaras para vernos un ratito. No sé si por ahí está María Trinidad. ¿Está Mari Trini? Para que nos pueda dar algunas palabritas. Estará. Clary, nos No están diciendo está. en el chat que deben concentrarse en los casos para resolverlos. Así que pensando en ello, bueno, hay un caso, solamente se les ha puesto una característica de un niño, pero sí, ¿no? Si necesitan tiempo pueden hacer eso que estamos sugiriendo, de poder hacerlo posteriormente, pero no dejen de hacerlo, ¿sí? Para nosotros es muy importante su opinión y sus respuestas. Así Bien, es. Clary, yo creo que nos tomamos la foto. Podemos poner nuestro emoticón por cada región para la fotito. Exacto. A ver si recordamos. Lima, Callao, cada uno. Aplausos, muy bien, muy bien. Gusto conocerlos, gusto verlos. Veo caritas conocidas. Qué gusto me da. ¿Quién va a tomar la foto? Ya está. A ver, a la 1, a las 2 y a las 3. Listo. Espérenme, la pego para que salga la otra página. Bien. La otra página a la 1, a las 2 y a las 3. Muy bien. Ya estamos.
Listo, entonces, bueno, agradecerles por su presencia, por su tiempo. Los invitamos a seguir participando en los talleres. Pronto también tendremos un taller para toda la macrorregión. Así que solamente estén atentos a las fechas, a los horarios, para poder seguir encontrándonos y pues compartiendo nuestras experiencias. Muchas gracias a ustedes y que tengan un bonito fin de semana. Gracias a todo el equipo también, Saeb. Ya nos vemos todos. Muchísimas Gracias, gracias. Gracias, cuídense. Maestra Clara. Gracias, gracias. Muchísimas cuídense. gracias, maestra. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. No se olviden de la encuestita de salida, de satisfacción. Lo copian, por favor. Gracias.